anterior, ¿no? Con la formación y capacitación de quienes van a ser los responsables del mismo aquí en el Estado. Por eso me acompaña el ingeniero Eduardo Jurado, que él es el responsable de la coordinación estatal del programa Sembrando Vida en el Estado de Colima. Pero a partir del mes de enero es que formalmente arrancamos ya con los registros de aquellos posibles beneficiarios de este programa. Un programa que retomamos la información, va dirigido a productores de zonas rurales, particularmente de escasos recursos, que tienen en posesión o propiedad alguna parcela, algún terreno que por alguna circunstancia no está siendo aprovechado de la manera ideal para la producción, y que por lo tanto lo que el gobierno federal ofrece a través de este programa es que 2.5 hectáreas sean ingresadas a este programa para que puedan ser cultivadas de diferentes formas con árboles frutales o maderables intercalados con milpa, que son las hortalizas, no solamente la milpa de maíz como tradicionalmente la conocemos, y que esto permita que estas familias estén generando un patrimonio a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo con las hortalizas o con las milpas, a mediano plazo con los árboles frutales y a largo plazo con los maderables. Durante los 5 años que ellos sean beneficiarios de este programa, es decir, lo que resta de este sexenio, ellos estarán recibiendo 5,000 pesos mensuales, de los cuales 500 estarán yendo a un fondo de ahorro que podrán administrar ellos mismos. Ellos están organizados en centros Los centros integrados de desarrollo. No, los CAEs, los centros de los CAT, comunidades de aprendizaje las comunidades de aprendizaje campesina, que a través de esos CAT ellos podrán organizarse para poder ejercer ese recurso que estén ahorrando a partir de un monto en específico. Y el resto, los 4,500 restantes, pues les serán depositados mes a mes en las tarjetas que ellos reciban al momento de que son beneficiarios de este programa. ¿Qué implica esto? Pues que en el estado de Colima tendremos en el 2020 por lo menos 300 millones de pesos adicionales en programas sociales que se estarán ejerciendo durante todo el año. Y digo por lo menos porque si bien es cierto que el año pasado registramos un incremento de alrededor de 1,000 millones de pesos, con 1,200 millones de pesos en el año aproximadamente, ahora tendremos 1,500 millones de pesos invertidos en programas sociales, más aquello que se agregue. Recordemos que el presidente anunció ya el incremento de la pensión a los adultos mayores y a las personas con discapacidad de acuerdo a la inflación, y algunos otros programas que también estarán creciendo, como el programa de personas con discapacidad, que tendrá más beneficiarios este año, y que aún no sabemos los números o las cifras totales, pero eso garantiza que este año haya todavía una inversión mayor a la que tuvimos en el 2019 en materia de programas sociales. La solicitud pues es para que los interesados en participar de este programa, que tengan terrenos en los municipios, en los 8 municipios que pertenecen o que están participando de este programa, puedan acercarse a los centros integradores y obtener cualquier información de cualquier duda que les resulte importante, o aquí mismo en la delegación. Pero a quienes se les dificulte, para eso están los centros integradores. A través de los centros integradores, los servidores de la nación van a hacer el vínculo con los técnicos del programa. Hay 50 técnicos en todo el estado que están coordinados por 5 facilitadores. Cada facilitador tiene a su vez la coordinación de 10 de estos técnicos, y son ellos, los técnicos, los únicos que podrán hacer el registro del programa. Eso también es muy importante, porque a finales del año pasado, como ha sucedido con muchos otros programas, pues nos encontramos con diferentes personas que, teniendo o no alguna liga partidista o con el gobierno o con algún funcionario, pues le dicen a la gente que ellos los pueden registrar, y eso es absolutamente falso. Los únicos que podrán registrarlos y darlos de alta al programa, si cumplen los requisitos, serán los técnicos que están autorizados para ello y que tienen acceso a la plataforma y que tienen sus propias claves y contraseñas, para que las personas no se dejen engañar. Eso es el primer punto. Y el segundo, pues insistir también en que si hay alguna denuncia de que alguien esté haciendo mal uso de este programa, que les esté pidiendo recursos, o que les esté condicionando el supuesto registro a este o a cualquier programa, alguna actividad,
que nos lo hagan saber para nosotros poder actuar en consecuencia. Los programas del Gobierno de México no están condicionados, los programas del Gobierno de México se otorgan a quienes cumplen los requisitos, a quienes están dentro de lo que marcan las reglas de operación, y los registros se hacen por las vías institucionales, que son los servidores de la nación en los centros integradores o los técnicos, en este caso del programa Sembrando Vida. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto. Municipios. Todos menos Manzanillo y Villa de Álvarez, es decir, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Colima, Ixtlahuacán, Minatitlán, Armería y Tecomán son los 8 municipios que están considerados. No descartamos que en un futuro podamos incorporar también a los municipios de Manzanillo y Villa de Álvarez. Eso dependerá de una vez que hayamos concluido el registro de los beneficiarios de los 8 municipios anteriores. Si tenemos menos de 5,000 beneficiarios registrados, podremos entonces buscar beneficiarios que cumplan los requisitos en estos 2 municipios. Son 2.5 hectáreas, pero no sé si sea solo las personas que cuenten con esta cantidad de hectáreas o menos, o puede ser más. La meta son 5,000 beneficiarios y el requisito es que sean 2.5 hectáreas. Como mínimo. Si no es una cifra estable, no ni más ni menos. Son 2.5 hectáreas. Si tienes más, solo te van a pagar lo de 2.5. Si no tienes la propiedad, eso también es muy importante, porque es un programa que, si bien va destinado por una parte a fortalecer el medio ambiente, por todo lo que tiene que ver con el programa Sembrando Vida y la reforestación y demás, también otra de las partes fundamentales es la restauración del tejido social. El hacer comunidad, el volver a incentivar el cooperativismo, el trabajo en comunidad y demás. Y eso es parte del trabajo que estarán haciendo los técnicos con los productores y con los campesinos que estén participando del programa. Y lo insisto porque si alguien no tiene estas 2.5 hectáreas, pero pertenece a un núcleo agrario, una comunidad en donde este ejido, por ejemplo, le puede dar la posesión de 2.5 hectáreas o el comodato de estas 2.5 hectáreas, ellos también pueden participar del programa, aunque no sean propietarios. Y eso es importante, pues, porque es una forma en la que podemos un poco hacer conciencia, ¿verdad? Si hay vecinos en una comunidad que es de altos grados de marginación y están ahí hectáreas del propio ejido que no están siendo utilizadas, pues poder incluir a estas personas para que sean beneficiarios de este programa. La meta entonces son 12.500 hectáreas en el estado de Colima que estén participando de este programa y que estén siendo reforestadas. Hablabas de un recurso adicional que se aplicaría en programas sociales. ¿Cuáles son? ¿Son los que mencionaste? Discapacidad, apoyo para los discapacitados. Todavía estamos esperando el 100% de las reglas de operación, pero de entrada, a ver, este es un programa completamente nuevo, son 300 millones de pesos absolutamente nuevos que no estaban siendo ejercidos en el estado de Colima, por ejemplo. Otro programa es el de adultos mayores y personas con discapacidad. En adultos mayores la pensión se incrementa de acuerdo a la inflación, igual en personas con discapacidad. Adicionalmente, el programa de atención a las personas con discapacidad fue uno de los programas que más recursos se le incrementaron, prácticamente el doble de lo que se recibió en este programa el año anterior, lo cual significa entonces que vamos a poder tener más beneficiarios, vamos a poder incorporar nuevos beneficiarios, aunque insisto, aún estamos a la espera de las reglas de operación. Otro de los programas es el de becas Benito Juárez, las becas de media superior. Como ustedes ya lo saben, las inscripciones al ciclo escolar son a mitad de año, y en este ciclo escolar pasado tuvimos un incremento de alrededor del 20% en la matrícula. Pues estamos preparándonos para poder sostener ese incremento al arrancar este 2020, y pues seguramente también ahí, con el número de alumnos que tenemos ahora en Colima, pues incrementará el número de recursos que estarán llegando a nuestro estado. ¿Descartas que pudiera presentarse el problema que se presentó el año pasado con la entrega de becas a alumnos de bachillerato? Mira, en el caso de las becas de media superior, la verdad es que es un programa que no funciona como los demás. Adultos mayores, por ejemplo, cumple 68 años y a partir de ahí recibes la beca, la pensión por el tiempo que le reste a la administración, hasta que haya algunas reglas distintas. En el caso de la beca de media superior, cada mes están variando nuestros padrones.
porque hay jóvenes que llegan de fuera, hay jóvenes que se van, hay jóvenes que cambian de escuela, hay la inscripción del nuevo ciclo escolar, entonces eso hace muy complicado tener un seguimiento tan estricto del recurso que se requiere año con año para poder cumplir con el 100% de los jóvenes beneficiarios. Sin embargo, bueno, con la experiencia del año anterior se está buscando remediar en lo más posible algunos de estos detalles que tuvimos en este programa. Había mencionado que en febrero ya estaría el recurso, ¿ya llegó para pagar las becas de los mejores? Bueno, el bimestre se paga por bimestre vencido, o así estaba en las reglas de operación del año pasado. Creemos que va a ser igual en este año, y el bimestre se vence en febrero, entonces pues todavía estamos a la espera de que eso suceda. Todavía no está el recurso. Pues febrero falta como un mes. ¿Cuándo Mira, es el Sembrando Vida? ¿Cuándo arranca la ¿Ya? inscripción? ¿Ya pueden ir? Ya, a partir de la semana pasada. ¿Ellos saben la persona que van a buscar en las comunidades? ¿Conocen sus lugares? Pues lo acabo de decir hace un momento, en los centros integradores, con los servidores de la nación, y los servidores de la nación, ya hicimos un ejercicio en el que cada servidor de la nación sabe cuál es el técnico que va a cubrir esa área territorial. Entonces, si en ese momento el técnico no se encuentra en el centro integrador, ellos van a hacer el vínculo con los técnicos que podrán registrarlos. ¿Por qué Manzanillo y nombres no? La verdad es que son parte de las reglas de operación del programa. Se ubicaron a los municipios con mayores índices de marginación en la zona rural y con mayores índices de deforestación. Lo que este programa busca es hacer las dos cosas, insistimos, restaurar el tejido social por una parte, pero también colaborar al cuidado del medio ambiente. Delegada, ¿y cómo se va a asegurar el éxito de estas plantaciones tan a largo plazo, 5 años? ¿Habrá alguna instancia que se encargue de revisar la sobrevivencia? Precisamente esa es la razón por la que es uno de los programas que desde que arrancó tiene una de las plantillas más importantes. 50 técnicos que serán los encargados de estar dando seguimiento directo a los productores para lograr el éxito de estas plantaciones. Su única responsabilidad, su único trabajo de estos 50 técnicos será estar atendiendo a los 5,000 beneficiarios para poder dar este seguimiento puntual durante los 5 años que dura el programa. Y en caso de que algún beneficiario no cumpla con los parámetros, ¿se le dará de baja o se le continuará pagando? Hay diferentes procesos, digamos que es como en todo, ¿verdad? De pronto hay una llamada de atención, si se corrige se puede continuar, si no entonces se procede a diferentes mecanismos para o bien dar la baja o bien hacer algunos cambios o sustituciones. Los viveros, Cintia, los viveros. ¿Perdón? ¿Tienen que presentar algún proyecto del cliente? No, todo este trabajo se hace con los técnicos, es decir, el gobierno ahora está asumiendo esto que por muchos años dijimos que era lo que el campo necesitaba. No solamente se ocupan más recursos para el campo, como los estamos viendo a través de este programa, porque el hecho de que no estén etiquetados en unas siglas no significa que no sean recursos para el campo, sino que además se da un acompañamiento para el éxito del ejercicio de estos recursos. Y ese acompañamiento pues es desde el principio. El productor lo que necesita es acreditar que cumple con los requisitos y entonces toda la asesoría técnica la da el programa a través de los técnicos y facilitadores que en una primera etapa lo que se está haciendo es verificar que cumplan con los requisitos, verificar que también los terrenos cumplan con los requisitos y la instalación de algunos viveros, porque la planta se obtiene de diferentes medios. Alguna que es entregada y donada por Sedena, otras que son producidas por los mismos beneficiarios en viveros que ellos estarán estableciendo en comunidades que harán en conjunto, que esa es la primera etapa, y otras que también están siendo compradas, particularmente aquellos que son frutales que necesitan certificaciones específicas de calidad, esas tendrán que ser compradas en viveros certificados. Delegada, bueno, considerando los problemas que hay en el medio ambiente, ¿utilizarán químicos o se buscarán otras opciones que sean más amigables para el medio ambiente? Si me equivoco, me corriges, pero ese programa justo lo que está buscando es ese equilibrio y todo lo que se va a estar implementando serán agrofertilizantes orgánicos que también estarán siendo en muchos casos creados por los propios productores, por los propios campesinos, es decir, el acompañamiento técnico que ellos van a llevar es de principio a fin y a cada paso y a cada momento del seguimiento a las plantaciones. Entonces, sí. Las plantas, ¿quién las va a decidir?
Manzanillo no va a poder cultivar lo mismo que Cuauhtémoc, Así ni es. Mazatlán, menos Iztahuacán. Así es. ¿Quién nos va a decir? Hay ya un catálogo que está prediseñado en función de Los climas. el clima de cada región, y además hay otra etapa en la que los propios beneficiarios, en acompañamiento con sus técnicos, pueden opinar sobre qué especies endémicas hay en la región, y esas van a ser priorizadas, porque la intención es que también le apostemos a el arraigo cultural y al arraigo local. Entonces, si tenemos identificadas especies endémicas en la región que tal vez no están en el catálogo, pero que es evidente que son endémicas, esas serán priorizadas para el cultivo en esas regiones. No solo serán terrenos cerriles, y en el caso de los frutales, ¿se hará algún proceso para aprovechar ese producto que generen? Sí, por supuesto, si el acompañamiento tiene que ver con todo esto. Yo decía que lo que se busca es, al momento de que se les pide que una parte de la plantación vaya también dirigida a las hortalizas o a las milpas, es precisamente por lo que se busca es generarles ingresos a corto, mediano y largo plazo. Y eso implica dar el seguimiento para que tengan las hortalizas, y si bien no son para consumo y son para venta, pues orientarlos hacia ello, y lo mismo con los frutales. ¿Cuál era el Cerriles. tema? Bueno, mientras el terreno cumpla con el requisito, que No hay no problema. necesariamente tiene que ser cerril, sino que no esté siendo utilizado en este momento, que no esté siendo explotado adecuadamente, podrá participar del programa. ¿Y cómo va a ser va a haber apoyo para comercializar el producto? Va a haber un seguimiento para poder comercializar el producto de acuerdo a las características de cada uno de los productores. ¿Cuándo siembra la primer parcela para saber de ello? Pues por el cálculo que yo tengo, que hace falta el tema de los viveros y que ellos ya estarán empezando a trabajar con ello, calculo que será en el primer tercio del año, hacia abril, mayo, que ya estaremos arrancando con los primeros cultivos. Antes ya les están pagando, a partir de enero. A partir de que ellos sean ingresados al programa y empiecen a trabajar en los viveros, en la producción de su planta, a partir de ahí ellos ya estarán recibiendo los recursos económicos. Delegada, entonces los viveros tanto de la Universidad de Colima como del gobierno del estado ya no tendrán la oportunidad de comercializar planta para este programa. No necesariamente, lo que te decía hace un momento es que hay plantas que requieren ciertas certificaciones, y que si no son producidas en los viveros que se van a instalar aquí mismo, podrán también ser compradas. Sin embargo, esta compra, al ser una compra del gobierno de México y una compra que tiene que llevar pues todos los filtros de cumplir con la publicación y demás, pues tendrá que ser atendida así, y los viveros tendrán que cumplir con los requisitos que se establezcan de acuerdo al tipo de planta, sobre todo, insisto, aquellas que requieren certificaciones especiales. ¿Los beneficiarios de ese programa también pueden estar dados de alta en otros programas federales? Sí. Sí, o sea, si tenemos un adulto mayor, también pueden participar de este programa si cumple con los requisitos, que eso es una política que se ha implementado en este gobierno. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un joven con discapacidad, pero que está yendo a la preparatoria, puede recibir ambas becas, por ejemplo, también. Es decir, no se pelea un programa con el otro en tanto tú cumplas ambas condiciones. ¿Qué otros beneficios se obtendrán aparte del recurso económico? Se mencionan herramientas, asesoría. Así es, no sé si eso lo explicas tú con más detalle. Sí, mira, en esa cuestión el programa no solamente provee los 5,000 pesos en cuestión económica. Se habla de 2.5 hectáreas, hace rato había la duda. Son 2.5 hectáreas porque el programa va a financiar lo que se requiera para implementar los cultivos en esas 2.5 hectáreas, es decir, va a proveer las herramientas para la construcción de los viveros, pero no solamente herramientas como tales, sino que va a poner la malla sombra, la infraestructura necesaria para la construcción del vivero, que no es un costo menor, son costos un tanto elevados, asimismo como la conducción de agua necesaria para la construcción y para la alimentación del vivero, entendiendo que no cada sembrador no va a tener un vivero, es decir, por cada CAP, por cada comunidad de aprendizaje campesino, se va a establecer el vivero que va a generar las plantas suficientes para proveer de árboles a la gente que integra el CAC. Eso lo va a poner el mismo programa, y lo principal es la asesoría técnica, porque tenemos la idea que este proyecto se va a ir a los 5 años, y es decir, en 3 años es donde se le va a buscar darle el valor agregado. Para eso es el tema del ahorro que comentaba la delegada, de esos 500 pesos. En 3 años es cuando se va a estar buscando
en comunidad, en conjunto, buscar generar una empresa en conjunto, junto con todos los sembradores, para estar invirtiendo en darle el proceso agregado y que genere mayores ingresos a la familia. Esto de la mano de los técnicos, por supuesto. ¿Cuántos CACs por municipio? O... Tenemos que, cada CAC lleva 25 beneficiados, es decir que vamos a tener 200 CAC en el estado y 3 jóvenes construyendo el futuro que van a acompañar a cada CAC. ¿El viverista necesariamente tiene que ser sembrador? Son cosas diferentes, miren. Una cosa es viverista, el que va a proveer las plantas acreditadas que vamos a comprar. Sí. Ese pues puede ser particular, gobierno, universidad, como los han mencionado. Pero el vivero que va a ser construido por los campesinos, por los sembradores que van a ser beneficiados del programa, tienen que ser solamente sus trabajadores. Parte de lo que van a hacer es evidente, como si van a entrar en marzo es secas, nadie puede ir a plantar árboles en las secas si no tiene sistema de riego. Lo que se va a iniciar es con la organización comunitaria, con la construcción del vivero, se van a definir qué especies, se va a ir a recolectar semilla y se va a comenzar a producir las especies que meses posteriores vamos a ir a sembrar las parcelas. Lo primero en lo que va a trabajar el sembrador al ser beneficiario del programa es en la construcción del vivero y en la limpieza de sus tierras. Va a haber planes de trabajo para eso. ¿En su momento se podría inducir alguna producción específica, aunque no sea endémica? No se va a inducir ninguna especie que no quieran cultivarlo a las personas, porque la finalidad es que tenga arraigo y amor por la tierra. Sin embargo, las especies se van a decidir en la comunidad. ¿Qué vamos a promover? Que se genere una especie eje, es decir, la que va a ser la importancia económica, porque el fin del programa sí es reforestar, pero la principal es sacar a la pobreza rural. Necesitamos combatir la pobreza y eso se genera generando ingresos, para la población. Necesitamos ver un cultivo que vaya a generar los ingresos, es decir, limón, coco, y en base a eso se hace el diseño del resto de la parcela. Sí va a haber maderables, sí va a haber frutales, sí va a haber hortalizas, pero necesitamos definir cuál es el cultivo de importancia y de interés económico. Sí. En otro tema que no sea el de Sembrando Vida, entendía que se habían presentado distintos recursos cuestionando o denunciando diversos temas en su contra. Que mencionó el tema del asunto de la entrada a la música en Cuauhtémoc y los indie lovers, que si había sido recurso público, y esto lo denunciaron la Secretaría de Bienestar, que lo pasó a la Comisión Pública. Le preguntaría si ya se resolvió, y en el otro de los temas también la resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal por la inclusión de menciones al presidente en el trabajo de los servidores de la Nación. Aquí no está mencionado usted en la sentencia, pero sí dice que incumplió con las medidas cautelares. Preguntarle, porque no se entiende bien si está sancionado o no y cuáles son las implicaciones. Entonces preguntarle en qué van estos dos aspectos, si hay alguna resolución o cómo va este avance en estos temas. A ver, del primer asunto que tiene que ver con lo que se llevó a revisión al órgano interno de control de la Secretaría de Bienestar, la verdad es que no sé si solamente se presentó en el órgano interno de control o si esté presentado en otras instancias. Del órgano interno de control de la Secretaría de Bienestar ya fuimos notificados y ya vivimos un proceso de investigación, digamos, o preparatorio para identificar si había o no elementos suficientes para iniciar un procedimiento. Ya nos notificaron que no hay elementos suficientes y esas denuncias que se presentaron pues son las que todos conocimos, que se presentaron en la tribuna de Cámara de Diputados y del Senado, que eran respecto a diferentes temas. Uno, la participación en la entrada de la música del municipio de Cuauhtémoc. Otro era el asunto de algunos jóvenes de las preparatorias que no habían recibido la beca y que ya se explicó y se determinó que pues los errores no son necesariamente decisiones que se tomen aquí en lo local y por lo tanto tampoco hay responsabilidad. Otro tema que se estaba planteando era sobre la participación, que también en su momento hubo comentarios al respecto de algunos integrantes de algunas áreas del Gobierno de México, de la delegación, en la Asamblea Constitutiva del PES, Partido de Encuentro Solidario, creo que es. No, así era, pero ahora le van a poner solidario. Y la otra, sobre algunas personas que habían
habían sido orientadas por algunos funcionarios que porque no estaban recibiendo algunos apoyos que habían solicitado, pero en realidad no cumplían con los requisitos. Estos 4 temas ya se hicieron los procesos al interior de la Secretaría y del órgano interno de control y ya fuimos notificados ya hace algunas semanas de que no hay elementos para proseguir con los mismos. Insisto, no sé si haya algo parecido en otras instancias, pero aquí eso fue ya lo que se determinó. ¿Por qué? Pues porque no hay implicados ningún tipo de recursos públicos en ninguna de estas acciones. Y del tema de esta sentencia que acaba de emitir la sala especializada y que seguramente ya todo el mundo nos dimos cuenta, yo tuve oportunidad de seguir la sesión, apenas nos están notificando, entiendo que el día de hoy quedaron de venir a notificarnos la sentencia del INE para poder conocer todos los detalles, pero de la información a la que yo tengo acceso te puedo decir 2 cosas. La primera, yo no estoy siendo sancionada. Hay una parte de la sentencia en la que explica que respecto a los actos que se están haciendo mención en la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática, que decía que se está haciendo promoción personalizada con recursos públicos de la imagen del presidente y de algunos funcionarios, entre ellos delegados estatales, regionales, servidores de la nación, etcétera. Bueno, de esta parte la sentencia es muy clara y dice que yo no estoy siendo sancionada porque no estoy en esos supuestos, es decir, no incumplí, no hay ningún elemento que diga que utilizamos recursos públicos para promoción personalizada, ni propia ni del presidente, en función de lo que demanda o denuncia el PRD. Y por otra parte, sí hay una parte de la resolución que dice que en el caso mío y de algunos delegados más, se turne al órgano interno de control de la Secretaría de Bienestar para que imponga alguna sanción interna, porque ellos estiman que las medidas que nosotros dictamos para cumplir con las medidas cautelares fueron insuficientes, es decir, ellos emitieron medidas cautelares en las que pedían algunas acciones por parte de los delegados. Nosotros lo que hicimos fue recibir esa notificación y así como la recibimos íntegra, la transmitimos a los delegados regionales y a los servidores de la nación. Esta es una sentencia que es recurrible todavía, porque nosotros lo que hicimos fue notificar lo mismo que nos notificaron a nosotros. No sabemos por qué ellos valoran que no fue suficiente notificarlos y decirles lo que decía la medida cautelar. Sin embargo, bueno, insisto, todavía es recurrible, todavía se abren procesos para impugnarse si se decide, y todavía tendríamos que esperar a que estas impugnaciones concluyan. Si una vez concluyendo se resolviera que sí cumplimos adecuadamente con las medidas cautelares, pues ahí se cierra el asunto. Si se determina que a su juicio algo dejamos de hacer en el cumplimiento de las medidas cautelares, pues esto se turnará nuevamente al órgano interno de control de la Secretaría de Bienestar y ellos en su caso pues nos dirán lo que corresponde. A mí lo que sí me parece que es muy muy importante resaltar son 2 cosas. Primero, la denuncia está basada en una supuesta promoción personalizada del presidente con recursos públicos. ¿Por qué? Pues porque en publicaciones de Facebook o en eventos, de pronto es común que los funcionarios digamos que el presidente de México está haciendo tal cosa o el presidente de México promovió tal cosa, algo que era absolutamente natural en el ir y venir de la política cotidiana en nuestro país. Ahora ya no quieren que sea natural, ahora quieren que no digamos Andrés Manuel López Obrador, quieren que solamente nos refiramos a la investidura. Pues está bien o está mal, eso cada quien lo juzgamos, pero lo que se señala es eso, que nosotros hacíamos uso del nombre del presidente y que eso no debe ser, no podemos llamarlo por su nombre. Y lo otro es que queda estrictamente claro y establecido en esa sentencia que no hubo manejo de recursos públicos para promoción personalizada de nadie. Y eso a mí me parece que sí es muy importante dejarlo claro. No hay ningún señalamiento en la sentencia de uso indebido de los recursos públicos y lo que en su momento motivó la queja del PRD es que no quieren que mencionemos el nombre del presidente en ninguna intervención pública. Las acciones que se incluyen en las medidas cautelares, básicamente es que no mencionemos el nombre del presidente ni de los funcionarios, es decir, que si estamos en un evento público de entrega de pensiones a adultos mayores, cuando digamos que el presidente informó que se iba a incrementar la pensión
en la inflación no digamos el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino solamente el presidente. Básicamente las medidas cautelares eran eso, evitar hacer uso del nombre y la imagen del presidente y de los otros funcionarios, es decir, delegados estatales o regionales. Nada más para aprovechar sobre la Universidad Benito Juárez, ¿cómo va el tema de iniciar? Pues se ha avanzado a finales del año pasado, es decir, en el mes de diciembre justamente se instalaron ya los comités, se aperturaron cuentas y se está recibiendo ya el primer recurso para poder iniciar con la construcción de esta primera etapa. Nosotros calculamos que en el primer trimestre, es decir, a más tardar en marzo, ya vamos a ver acciones específicas ahí en el terreno. Sin embargo, es un tema que también en el presupuesto 2020 está considerado y que es una de las prioridades en materia de educación de este gobierno. Es decir, se mantiene vigente, la Universidad Benito Juárez en Armería sigue siendo un compromiso y se construirá en este municipio. Y los recursos van a llegar, como había mencionado, en partes. Así es. Así es, se ejecuta la primera parte, son 7 millones de pesos divididos en 3 partes. A medida que estos son ejecutados y comprobados, entonces se deposita la siguiente parte.